Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a dar un tiempo a que se conecten todos sus compañeros y ya en un momento más iniciamos, ¿vale? Posiblemente hoy nuestra sesión sea un poco breve, ¿ok? Nada más vamos a ver algunos aspectos rápido y yo creo que terminaremos en una media hora aproximadamente, ¿vale? Así que van a tener bastante tiempo para descansar y disfrutar de la noche de este viernes. Muchas gracias, profe. Lo queremos. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. No, ¿de qué, chicos? Pero nada más vamos a dar tiempo que se conecten un poquito más sus compañeros, ¿no? No, la realidad es que voy a tener una reunión más tarde, pero también no los quiero dejar sin clase, ¿no? Que entonces quiero que veamos unos aspectos que son importantes antes de que comencemos ya a programar. Y, pero con lo que tengo preparado, entonces yo creo que es suficiente para que no se queden ustedes sin la clase también y sin el tema, ¿vale? Entonces ahorita nos apuramos, ya sé que igual ya es viernes, ustedes ya quieren descansar, entonces, pues ahorita vamos a avanzar rápido, ¿ok? Creo que ya están la mayoría, de hecho, entonces si gustan, pues vamos comenzando, ¿no? Nada más déjenme ahorita activar el video. Recording in progress. Ok, muy bien, chicos. Pues en nuestra sesión anterior nosotros estuvimos hablando bastantes generalidades de lo que era Python, ¿no? Hicimos una introducción respecto a su creador, cuándo se creó, ajá, y qué tipo de lenguaje es, ¿no? Hablábamos de los lenguajes orientados a objetos, algunas características, no recuerden la parte de lo que es un lenguaje de programación que tiene tipado dinámico, es decir, que ustedes pueden escribir las variables al momento que las están definiendo, ¿no? No es necesario que pongan qué tipo de variable es, como en otros lenguajes de programación, que sí deben de especificar si es un valor numérico, si es una cadena, si es un booleano, ajá. En este caso, a eso se refiere con que sea un tipado dinámico. Sin embargo, también hablamos del hecho de que es fuertemente tipado, que quiere decir que una vez que ustedes declaran una variable de un cierto tipo, no lo pueden cambiar hasta que lo hagan de manera explícita, y deben de estar relacionados. Esto es muy utilizado, pero ya cuando veamos un poco del análisis de datos, ahí es cuando se va a ver precisamente la importancia de definir, en este caso, correctamente nuestros datos, ¿ok? También hablamos a qué se refiere con la multiplataforma, ajá, vimos las diferentes opciones que nos da el lenguaje de programación de Python para poderlo trabajar o aplicar en diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Principalmente yo creo que en algunas de las que vamos a trabajar un poquito va a ser con esta parte, ¿no? Yo sé que eso les va a servir bastante el día de mañana con el análisis de datos, ¿ok? Y vamos a ver de todas maneras, para poder llegar a eso de cómo analizar los datos, necesitamos pues ver generalidades primero, ¿no? Empezar a programar algunas cuestiones, estructuras de control, ajá, las estructuras de control, me refiero a la parte de los ciclos para quienes ya han programado antes, ese es el nombre o del concepto como tal, estructuras de control, y eso me refiero al ciclo for, al ciclo if, ajá, toda esa parte, ¿vale? También hablamos de cómo lo vamos a estar manejando y algunas opciones que existen, ¿no? Eh, Algo que sí es importante mencionarles también, chicos, si ustedes quisieran descargar esta parte de Anaconda, la pueden hacer. Y si quieren también probar algunos otros IDEs o entornos de desarrollo, también los pueden ustedes utilizar, no hay ningún problema, ¿ok? Mientras ustedes guarden sus archivos de las prácticas como .py o lo dejen directamente de sus notebooks, yo los voy a poder revisar, no hay ningún problema, ¿vale? Y hablamos algunas cuestiones de cómo eran las ventajas, desventajas de lo que nosotros vamos a utilizar.
que en este caso lo vamos a hacer todo con Google Colab, ¿no? Habíamos mencionado ahí, sobre todo por las circunstancias en las que vivimos en la actualidad, ¿no? Una de las desventajas de utilizar, por ejemplo, Anaconda, si lo hiciéramos, debido a que estamos trabajando a distancia, el problema es que a veces las versiones de Python utilizan diferentes pues llegan a cambiar un poquito, ¿no? La sintaxis también, las funciones o los métodos suelen ser diferentes. Entonces, en ocasiones llegamos a tener algunos problemas cuando lo trabajamos de esa manera, sobre todo ahorita estando a distancia. La ventaja de utilizar entonces Google Colab es el hecho de que nosotros vamos a poder trabajar sin ningún problema, ya que vamos a estar utilizando la misma versión, que cabe mencionar que en este caso normalmente Google tiene la versión más reciente de Python, ¿ok? Y algo que ya no vimos el día de ayer y es lo que quiero que veamos al menos el día de hoy, ajá, son tipos de datos en Python, ¿ok? En todos los lenguajes de programación ustedes van a encontrar tipos de datos, pero ¿qué es un tipo de dato o por qué es importante hablar de tipos de datos cuando nosotros hablamos de la programación? ¿Ok? Los tipos de datos en realidad es el tipo que nosotros podemos utilizar para las variables, las constantes o todo aquel elemento que vamos a utilizar dentro de la programación para poder realizar algún proceso o para poder realizar alguna estructura, ajá, simplemente para poder realizar alguna operación o dar resultado a algún problema. Nosotros requerimos el uso de variables, en general el uso de datos, ajá, porque los datos pueden ser variables o pueden ser constantes. Entonces, en ese sentido, es que nosotros debemos de conocer qué tipo de dato puedo yo manejar dentro de mi lenguaje de programación de Python, ¿ok? Nosotros tenemos básicamente 4 diferentes tipos de datos en Python, ¿ok? Nosotros tenemos valores de tipo numérico, donde nosotros podemos utilizar enteros, flotantes y complejos. Los enteros realmente no tenemos ningún problema, ¿no? También en la parte del punto flotante, en realidad son todos aquellos valores que tienen punto decimal, ¿no? El nombre adecuado, el nombre correcto, es decir, que es un tipo de dato flotante, ¿ok? También se pueden manejar números complejos dentro del lenguaje de programación de Python, dentro del procesamiento matemático, también nos arroja el uso de datos de tipo complejo. Pero nosotros no vamos a estar trabajando con este tipo de datos, ¿no? Básicamente, cuando hablemos de los datos numéricos, vamos a estar hablando de enteros y flotantes principalmente, ¿no? Estos posiblemente no trabajemos con ellos durante nuestro curso, ¿vale? En el caso de otro tipo de dato muy utilizado dentro de los lenguajes de programación es precisamente el hablar de algunas cadenas de texto o también como se les conoce los strings, ¿no? En realidad los strings o las cadenas de texto nos sirven precisamente para colocar en ocasiones algunos mensajes y eso es muy importante en la programación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar en constante comunicación con quién, con un usuario, ¿no? ¿A través de qué? De lo que nosotros hayamos programado. Ujú. Pero este programa, lógico está que nosotros no vamos a estar directamente con la interacción del usuario. Nosotros, después de realizar el programa, debemos realmente haber dejado un código, un programa para ejecutarse que sea tal que el usuario pueda intuir cómo trabajar con él, cómo poder ejecutarlo y sin tener la necesidad de que esté el programador para que le diga qué es lo que tiene que hacer dentro de su programa para solucionar algún determinado problema, ¿no? Pensemos en un programa que suma dos números, ¿no? Un número A más un número B, ¿no? Y esto se va a almacenar en una variable C, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer su programa? Su programa lógico va a pedirle al usuario que ingrese el valor de A, que ingrese el valor de B, ajá. Entonces, para que los ingrese, primero tendríamos que mandarle dicho mensaje al usuario para que los pueda ingresar, además de poderlos almacenar. Y finalmente, nosotros vamos a realizar la operación o el proceso, que esta parte no la ve normalmente el usuario, ajá, todo esto es lo que el programador hace, y qué es lo que le entregamos, únicamente el resultado de la evaluación o en este caso del proceso que se haya realizado, ¿ok? Y una vez que tenga ese resultado, lógico, esto también lo vamos a imprimir posiblemente mediante un
mensaje, ¿ok? Por eso es tan importante también utilizar en este caso los tipos de datos de cadena o normalmente conocidos como strings, ¿ok? En otros lenguajes de programación, además del tipo de dato string, que es una cadena de caracteres, existe el dato carácter. Ajá. El dato carácter en otros lenguajes de programación simplemente es el utilizar únicamente un carácter, ajá, un valor. Como por ejemplo, aquí tendremos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Ajá. ¿Cuál es la diferencia con Python? Python no tiene o no considera un tipo de dato carácter. Si ustedes colocan cualquier variable con un único valor, ajá, en este caso, Python lo sigue detectando como si perteneciera a la clase tipo string o a la clase de cadenas, ajá, cadenas de caracteres. Por lo tanto, no existe de manera formal en Python el tipo de dato carácter. Y eso es algo muy importante que ustedes tienen que considerar cuando estén trabajando, ¿vale? También existen o tenemos datos de tipo booleano. Los datos de tipo booleano normalmente nosotros los utilizamos para la parte de el 0 y 1, activo o apagado, ¿no? En realidad, este tipo de datos se utiliza mucho dentro de Python, pero se utiliza más como la parte de atributos. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Cuando nosotros veamos algunos métodos, que por método recuerden que nosotros nos referimos a las funciones realmente que se pueden aplicar en nuestro lenguaje de programación, los atributos son algunos parámetros que nosotros requerimos para que la clase como tal funcione a partir del método que estemos realizando. Eso lo vimos, recuerden, con nuestro ejemplo del carrito que teníamos por acá. Ajá. Claro que el dibujo del carrito estaba mucho mejor, ¿verdad? Y teníamos ahí todas las clases, teníamos los atributos, los métodos, ajá, que se pueden utilizar. Entonces, dentro de los atributos hay algunas funciones o algunos métodos que requieren precisamente de datos booleanos. Eso no impide que dentro de nuestro código nosotros podamos utilizarlo para detectar algunas banderas, ajá, o para simplemente hacer algunas señalizaciones. Sin embargo, es más utilizado en los métodos o las funciones que ya están en algunas de las librerías o las clases que nosotros podemos manejar dentro de Python, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, todo claro. Muy bien, perfecto, chicos. En el caso particular de Python, existen un llamado tipo de datos de conjunto que son muy particulares de utilizarse dentro de la programación de Python. Los conjuntos que nosotros podemos utilizar en Python son las tuplas, las listas, los sets, o como su nombre lo indica, conjunto, y diccionarios. Nosotros vamos a estar trabajando con ellos poco a poco. Sin embargo, ahorita bueno, más adelante, no sé si el día de hoy los definamos cada uno de ellos, sino más adelante lo vamos a hacer para identificar cuáles son las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Ajá. De entrada, nosotros podemos darnos cuenta aquí en los ejemplos algunas diferencias. Las tuplas nosotros las vamos a identificar por medio de paréntesis y estos elementos, cabe mencionar que en todos esos conjuntos nosotros podemos tener cualquiera de estos tipos de datos, es decir, numéricos, cadenas o booleanos, ajá, no porque aquí únicamente haya colocado yo datos de tipo carácter o de tipo string, ajá, de tipo cadena, como ejemplo, quiere decir que sean los únicos tipos de datos que reciben estos conjuntos. En realidad esto nada más fue para el ejemplo, ¿vale? Pero podemos tener de diferentes tipos de datos. El punto importante aquí para poder diferenciar de entrada es los elementos de cómo nosotros podemos identificar cada uno de estos conjuntos. Ahora, las listas y las tuplas son algo que en ocasiones se llegan también a considerar y se llegan a confundir, ¿vale? Sin embargo, las tuplas siempre tienen una longitud finita, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que una vez que nosotros declaramos nuestra tupla, no la podemos cambiar, ¿ok? La cantidad de elementos que tenga ya es fija a lo largo de todo el programa o el código que nosotros estemos manejando. Ajá. Normalmente, en cuestión de notación,
Dependiendo de la cantidad de valores que nosotros tenemos dentro de la tupla, se le da el nombre a la misma. Es decir, aquí que tenemos 2 elementos, el nombre como tal de esta tupla sería 2 tupla. Si tuviésemos 3 elementos, estaríamos hablando de una 3 tupla, ¿no? Si tenemos n elementos, estaríamos hablando entonces de una n tupla, ¿vale? Eso va a depender mucho de lo que nosotros estemos usando y a veces es importante también conocer realmente la notación o cómo identificamos los elementos. En el caso de las listas también pueden ser de valores tipo cadena o de tipo numérico, es decir, como les mencionaba, cualquiera de estos tipos de datos, e incluso datos booleanos. La diferencia que hay directa con las listas es que nosotros, en este caso, tenemos una longitud que es variable, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que nosotros en cualquier momento del programa podemos eliminar valores de nuestra lista o también podemos agregar valores a nuestra lista. Y esto es muy utilizado muchas veces cuando comenzamos a trabajar o manipular diferentes tipos de datos. Cuando tenemos ahí algunos elementos como bases de datos, son muy importantes la identificación de las listas para poder extraer información o para poder incluir información a nuestras bases de datos. El otro tipo de dato que nosotros tenemos son los conjuntos. En este caso, de entrada, como ustedes pueden ver, lo que lo diferencia de las listas o incluso de las tuplas es que estas se declaran mediante el uso de llaves. Ajá. Y al interior nosotros colocamos nuestros valores. En este caso son muy semejantes a los diccionarios que también se definen de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Cuando nosotros declaramos un diccionario, nosotros normalmente lo hacemos para almacenar algunos datos, ajá, como por ejemplo, nosotros podemos tener aquí la marca de un auto y tener precisamente a qué compañía pertenece, ¿no? Es decir, nosotros tenemos aquí una palabra clave que en realidad se conoce precisamente como llave y tenemos también el valor de esta llave. ¿Y qué quiere decir? Que los diccionarios, nosotros cuando estemos generando algunas bases de datos, podemos ir incluyendo más valores dentro de nuestra misma llave. Ajá. Los sets, en realidad, lo único que cuenta o lo único que tienen, en este caso, son precisamente las llaves. Ajá. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros tenemos una lista así como esta, ¿no? De frutas en realidad, ajá, y queremos saber cuántas frutas hay en nuestra lista, pensemos que tenemos pera, tenemos manzana, fresa, otra vez manzana, otra vez pera, ajá, y nuevamente tenemos aquí una manzana, ¿no? Entonces, nosotros en realidad, si queremos hacer el conteo de estos elementos, nos conviene utilizar un set o un conjunto en donde después de un procesamiento nos va a arrojar como resultado lo siguiente, nos va a empezar a decir que de pera, por ejemplo, tenemos 2 valores, de manzana nos va a decir que tenemos 3 y de fresas nos va a decir que únicamente tenemos 1. Y esto es lo que nos arrojaría el conjunto, nada más los valores que tenemos. Eso va a depender de si nosotros lo que queremos es el valor o queremos el nombre, ¿no? Como tal, es decir, para poderlos identificar. Pero el punto aquí o la diferencia entre el set y el diccionario está en el hecho de que estos son las llaves y principalmente el hecho de que son valores únicos. Ajá. Aquí no cambia el valor. Aquí no podemos tener valores repetidos dentro de este elemento, ¿vale? No sé si queda claro esa parte. Ok, muy bien. Los diccionarios quedan claros, quedan claras las listas, los Sí, sets. Los profe. vamos a ir trabajando poco a poco ya en la práctica y creo que en la práctica va a quedar todavía muchísimo mejor, ¿no? ¿Vale? Entonces, para todos estos tipos de datos, nosotros debemos de saber cómo poder trabajarlos o cómo poder hacer operaciones entre ellos. Ajá. Entonces, para saber cómo hacer operaciones entre este tipo de datos, nosotros debemos de identificar los diferentes operadores que podemos utilizar dentro de Python para realizar nuestras distintas operaciones. Operaciones numéricas que normalmente nosotros las conocemos de entrada, suma,
resta, multiplicación, división, obtener porcentajes, valores elevados a una potencia, ajá. También tenemos, por ejemplo, divisiones de suelo, ajá. Tenemos diferentes elementos que son operadores numéricos. De entrada, los más básicos pues son estos, pero también tenemos dentro de nuestra librería matemática, ajá, de NumPy, el poder nosotros estar trabajando con algunos datos como lo son los arreglos. Y cuando nosotros hablamos de arreglos, nos referimos a vectores y matrices, ¿ok? También podemos trabajar con ese y algunas otras están dentro de nuestra librería de Mat, como por ejemplo raíces cuadradas y algunas otras operaciones que ya no son tan elementales, ¿no? Este básicamente son los operadores de tipo numérico, todo aquel que me puede trabajar con datos numéricos. ¿Qué tipos de datos son los que trabaja entonces? Enteros, también trabaja de tipo flotante, y también va a trabajar lógicamente con los datos complejos, ¿no? Pero estos valores, les comento, no creo que estemos utilizando esta parte de los números complejos, sin embargo, les menciono que existe por si el día de mañana ustedes requieren hacer operaciones en alguna otra materia, ajá, dentro de su carrera, recuerden que Python también maneja números complejos y ahí les puede ayudar bastante, ¿ok? Esto para los operadores como tal de tipo numérico, ¿no? Vamos a ver qué significa cada uno de estos operadores. Los operadores de asignación normalmente es algo que nosotros utilizamos de manera cotidiana también, pero a veces no los nombramos como tal, como un operador de asignación. El más básico, el más común, siempre es el valor de igual. En realidad, nosotros normalmente leemos A es igual a 4. Pero de manera formal, la manera de leerlo en programación sería que 4 es el valor asignado a mi variable A, o A tiene el valor asignado igual a 4. Esas serían las formas adecuadas de cómo nosotros deberíamos de leer esta expresión. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a utilizar en esta parte nuestro operador de asignación igual, que simplemente decimos A igual a 4, ¿no? Ahora, existen algunos otros operadores que nos permiten agilizar a nosotros el código o manipular de mejor manera nuestras líneas de código, como por ejemplo el más igual, el menos igual, por igual, entre igual y potencia igual, que cada uno de ellos significa en realidad que, por ejemplo, si ustedes tienen un A más igual a 4, en realidad es como si ustedes hubieran colocado A, se le asigna el valor anterior de A más 4 unidades, ¿ok? No sé si queda claro esta parte, ¿vale? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, muy bien. Lo mismo ocurre con estos otros operadores de asignación. Ajá. En este caso nos ayudan bastante para poder simplificar algunos elementos, sobre todo cuando están trabajando con la misma variable, ¿no? Siempre se puede dar el caso, supongan ustedes que tienen ahí un sensor que está detectando cuánta es la carga que les está dando una celda fotovoltaica y a lo mejor ustedes tienen que estar trabajando con ese sensor y siempre lo tienen que estar leyendo y en función a esta parte, a lo mejor ustedes tienen que activar un ventilador, ¿no? Para que no se sobrecaliente su sistema que está almacenando toda la energía. Entonces, ¿qué es lo que van haciendo? Durante cada cierto tiempo, ustedes realizan la lectura de su sensor y con base a esa lectura la van sumando, ajá, con los valores que ya tienen previamente, quizá en una variable A, y lo van aumentando dependiendo de sus características que ustedes tienen. Ajá, o lo mismo ocurre, por ejemplo, imagínense que en realidad no tienen la lectura del sensor, sino lo que tienen aquí es precisamente la parte del capacitor que está almacenando toda la carga. Entonces, ustedes tienen que irla cargando cada cierto tiempo. Y entonces muchas veces tendrán A es igual a A más A, que esto qué significa el valor actual más el valor anterior y esto les da su nuevo valor. Pero normalmente lo hacen cuando tienen que optimizar algunos valores o cuestiones por el estilo, ¿no?
Así es como funcionan este tipo de operadores de asignación, ¿vale? De comparación, normalmente nosotros los utilizamos bastante en la parte de cuando estamos utilizando nosotros algunos elementos como lo son precisamente las estructuras de control. Si ustedes recordarán, cuando nosotros comenzamos a ver los diagramas de flujo, ajá, en nuestra sesión anterior, nosotros tenemos este símbolo, que es un símbolo de decisión, donde si esto es positivo, se va hacia una parte, o si esto es negativo, se va hacia otro. Nosotros lo vimos con el ejemplo de preguntar el módulo 2 de un número. Ajá. ¿Esto para qué? Para ver si el número era par o si el número era impar. ¿Ok? Pero aquí, ¿qué es lo que preguntamos en realidad? Para preguntar por el valor de alguna variable, en realidad utilizamos nosotros nuestro operador igual, pero no siempre lo que queremos ver es si alguna variable es igual a un cierto valor. A veces nos interesa saber si son diferentes los valores, si es mayor a un valor, si es menor, si es mayor o igual, si es menor o igual, o si se encuentran inclusive dentro de algún intervalo, ¿no? También eso es muy importante. Y con base en esto, a veces es que se toma esta decisión para que nuestro código de programa dentro de nuestra estructura de control tome la decisión de si va a ejecutar algún bloque o si va a ejecutar otro bloque en función al resultado de dicha comparación. Entonces, este símbolo va a ser muy utilizado cuando ustedes estén trabajando con estructuras de control, ¿vale? Entonces no lo olviden y también recuerden esta parte de los operadores, porque a veces se nos olvida realmente esta parte, aunque es algo muy sencillo, en realidad muchas veces los dejamos de lado, por eso les comentaba, quiero que en esta sesión ustedes tengan las láminas realmente de todos estos operadores y cuando estén trabajando puedan volver a sus láminas y verificar la información, ¿ok? También tenemos operadores de tipo lógicos. Los operadores lógicos también se utilizan muchas veces en las etapas de decisión. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener a veces el hecho de preguntar si nuestros valores se encuentran dentro de dos intervalos, ¿no? Lo que yo había colocado hace un momento, por ejemplo, lo que teníamos aquí, ajá, que A era menor a X, pero también es menor a Y, en realidad nosotros cuando hacemos la comparación, normalmente en programación suele ser que preguntamos por ambos valores, es decir, preguntamos que se cumple esta condición y, es decir, en este caso el operador, ahorita lo coloco nada más en mayúscula por la parte de cuestiones ilustrativas para que ustedes lo vean, o también podemos utilizar nuestros comparadores OR, donde preguntamos si esta condición se cumple o si se cumple esta condición, ¿ok? Estos elementos son muy importantes. También tenemos normalmente, aunque en ocasiones lo utilizamos poco, pero sí son también de utilidad, es el operador negación, en este caso el operador NOT, donde nosotros verificamos que nuestro valor no tenga, por ejemplo, un valor dentro de cierto intervalo o no tenga un valor en específico. Ajá. Por ejemplo, pensemos en la parte del ventilador que les mencionaba hace rato para enfriar su sistema. Lo que hacemos es preguntar, por ejemplo, si nosotros queremos mantener siempre la temperatura en ambiente o de 25 grados Celsius, lo que podríamos hacer es un código que nos active un ventilador si se modifica esta variable, ajá, que lo active cada vez que tengamos un valor mayor a los 25 grados Celsius. ¿Y qué es lo que preguntaríamos? Preguntamos entonces si nuestro valor es igual a los 25 grados Celsius. Si no es igual, quiere decir que ya cambió. Y en un código todavía más estructurado podemos ver, tengo que encender, en este caso, mi ventilador porque X es mayor a 25 o verifico después de esta parte si en realidad X es, perdón, si X es menor a 25, es que aquí ya lo había puesto mayor, ¿verdad?
si X es menor a 25 y entonces no tengo que encender nuevamente el ventilador, ¿no? Si realmente lo que yo quiero es, en este caso, que sea únicamente cuando sea mayor a 25, pues entonces ahí lo encendería. Pero a lo mejor también necesito ver si en este caso sigue siendo menor a los 25, porque entonces quiere decir que yo puedo seguir almacenando mayor información o mayor capacidad de carga sin tener que activar mi sistema de enfriamiento. ¿Ok? También pueden utilizar este tipo de elementos. Normalmente es más usual que nosotros utilicemos estos dos, pero siempre es importante recordar que existe este operador, ¿vale? ¿Tienen preguntas, comentarios, chicos? No, profe. Profe, todo bien. Profesor. Muy bien. El último tipo de operador que nosotros podemos utilizar, en este caso en Python, son los operadores que son referentes hacia una membresía o pertenencia a algún grupo. Normalmente, a veces nosotros preguntamos si alguna variable se encuentra dentro de alguna lista, de algún diccionario o simplemente si se encuentra el valor en algún otro elemento. E inclusive, algo que es importante mencionar, que no lo había platicado, hay algunos operadores que son requeridos también para poder ejecutar algunos métodos dentro de nuestro lenguaje de programación de Python. Ahora, creo que esto ya se los había mencionado, pero si no lo había mencionado, lo comento. Los métodos dentro de Python y dentro de una programación orientada a objeto, nosotros hacemos alusión a todas las funciones que podemos nosotros estar trabajando o que necesitamos trabajar de alguna manera. Normalmente en otros lenguajes de programación se les llama funciones. En realidad aquí nosotros lo vamos a llamar método. Ajá. Y normalmente cuando nosotros utilizamos otros lenguajes de programación, a todos los elementos que se requieren para que funcione o que se ejecute precisamente la función, a este se le llaman parámetros, ¿ok? Y acá, en este caso, nosotros habíamos visto que los vamos a llamar atributos, ¿ok? En Python vamos a estar hablando o vamos a estar mencionando estas palabras, métodos, atributos, que en realidad son el análogo de utilizar funciones y parámetros. Esto es simplemente cuestiones formales de cómo nosotros tenemos que expresar algunos conceptos dentro de la programación, ¿vale? Y entonces, en este caso, también, como les comentaba, algunos métodos utilizan estos operadores. Sobre todo lo vamos a ver cuando nosotros veamos las estructuras de control, que en este caso podemos ver que aquí se utiliza nosotros para los contadores con los ciclos for, vamos a determinar si el elemento se encuentra en el intervalo que estamos indicando y si esto ocurre, entonces realizamos algún proceso, ¿no? Posiblemente una suma, posiblemente solo un contador, no lo sé, ¿no? Depende de lo que tengamos que realizar nosotros como proceso, pero normalmente nosotros preguntamos esto o también podemos hacer lo inverso, preguntar si el valor no se encuentra dentro de algún intervalo, ¿no? También es muy importante entonces que nosotros no olvidemos la parte de nuestros operadores de pertenencia, ¿vale? No sé si tengan dudas, chicos, preguntas, algún comentario, No, profesor. ¿no? Perfecto, Profe. chicos. Muy bien. Ahora, por último, nada más aquí algo que les quiero mostrar en esta cuestión es que muchas veces nos llega a pasar que saturamos en ocasiones la memoria cuando estamos trabajando dentro de Python. ¿Por qué? Porque a veces nuestra codificación es muy grande, a veces cuando se realizan redes neuronales artificiales es donde se ve más esta cuestión, pero sí es importante considerar de cuánta longitud nosotros vamos a estar utilizando nuestros elementos. Para el caso particular de los valores numéricos, Python maneja enteros de 64 bits y flotantes de hasta 64 bits también. Y en el caso de los strings, en realidad depende de la memoria del ordenador. En este caso, nosotros pues lo utilizamos directamente desde la plataforma de Google Colab.
pero sí es importante que ustedes lo recuerden o ahí lo manejen, ¿vale? Esta parte igual no se les olvide cuando estén trabajando, ¿ok? Dentro de las cuestiones de los operadores, realmente es lo principal que ustedes deben de conocer, las generalidades realmente, y a partir de este momento, ustedes cuando comiencen ya a trabajar, cuando comiencen a hacer sus códigos, van realmente a utilizar todos estos conceptos y va a llegar un momento en el que en realidad los van a utilizar de manera directa, ¿no? ¿A qué me refiero? Que va a ser tan común o tan cotidiano que a veces ni siquiera necesitamos recordar cuál es el tipo de operador que nosotros requerimos para ejecutar alguna función o alguna tarea. ¿Vale? No sé si tengan dudas, preguntas, chicos, hasta este punto. Si todo queda claro o alguien tiene algún comentario. No, profe. Todo bien, profe. Ok. Todo bien. Sí, también voy a subir estas diapositivas. De hecho, me falta subir las de ayer, si no me equivoco, y de hecho les había comentado que de la clase de ayer en particular sí voy a subir también la grabación para que ustedes recuerden cómo entramos a Collaboratory, ¿vale? Para que estén ahí practicando y empiecen a explorar un poco como tal, la ventana de Collaboratory para que podamos trabajar en ella, ¿vale? Muy bien, chicos. Igual algo que les tenía aquí preparado son algunas notas, en realidad, que esto es un poco más de cuestiones teóricas, ¿ok? De algunas diferencias con otros lenguajes de programación y algunas similitudes, ¿no? También entre Python y algunos otros elementos. Y aquí también dejo algunas referencias. Esta presentación se las voy a subir, ¿vale? Para que ustedes la tengan ahí como tal, como un apoyo extra. ¿Vale? No lo vamos a discutir aquí en clase. Sin embargo, estos elementos sí es importante que ustedes los tengan en consideración también o que al menos los recuerden, ¿vale? Para que sigan aumentando la parte de los conocimientos de, en este caso, los lenguajes de programación y sobre todo el que ustedes van a utilizar, ¿no? Que es el lenguaje de programación de Python, ¿ok? Pero yo creo que estas notas simplemente se las dejo como un apoyo extra dentro de la plataforma, ¿no? Ahorita en un momento más yo les subo entonces toda esta información, ¿ok? Y ya en nuestra siguiente sesión vamos a empezar a trabajar o ya vamos a empezar a practicar todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Ya vamos a empezar a programar como tal. Entonces las partes teóricas ya van a ser cada vez menores y vamos a empezar como tal a ver cómo se realizan algunas funciones o algunas cuestiones dentro de Python, ¿no? O dentro directamente de Collaboratory, en este caso, que es lo que vamos a estar utilizando. ¿Vale, chicos? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Muy bien. Pues no sé si tengan alguna pregunta, chicos, alguna duda o algún comentario. Si no es así, como les comentaba al inicio de la clase, a lo mejor no todos escucharon al inicio, pero por esta ocasión voy a dejar hasta aquí la clase debido a mis actividades que tengo que realizar de cuestiones de investigación, ¿ok? Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Si no, hasta aquí dejaríamos la clase y les agradezco de todas maneras su tiempo y de antemano también una disculpa de que solo hayamos dado 40 minutos de clase. No se preocupe, No se profe. preocupe, Todo profe, quedó todo claro. bien. Profe, todo bien. ¿Todo quedó bien? Ok, perfecto, muy bien, chicos. Bueno, de cualquier manera, creo que a ustedes les conviene el que haya sido en viernes, ¿no? Pero bueno, ya pueden descansar ahora sí. Que tengan un excelente fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana, ¿vale? Síganse cuidando y Luego, que estén profe. muy bien. Hasta luego, chicos. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Bonito fin. Bonito fin de semana. Gracias a ustedes. Recording stopped.